¿Cómo murió ese maestro en tu escuela? Uno de mis profesores universitarios falleció debido al cáncer cerebral. Era un tipo realmente agradable también. Te dejaría tomar tanto tiempo como necesitaras para tus pruebas, incluso si eso significaba que tendría que decir una hora tarde. No apresuraría a nadie ni se opondría a tomar el tiempo extra, simplemente se sentaba y esperaba pacientemente a que todos terminaran. Durante un verano, 2 profesores de mi escuela secundaria fallecieron debido al cáncer. Uno de ellos no era del todo apreciado, mientras que el otro era amable, aunque no tenía una conexión cercana porque estuvo ausente gran parte del año escolar por su tratamiento. A pesar de esto, ambas pérdidas me afectaron, ya que fue la primera vez que experimenté la muerte de alguien cercana a mí. Aprendí esto 8 años después de graduarme, amaba a mi maestro de química, gran tipo. Fue diagnosticado con cáncer, no está seguro de cuándo, pero escuché que era la etapa 3 o 4 de un maestro. Murió cuando se cayó de una escalera haciendo un trabajo en su techo. Era bastante viejo en este momento y no era el más en forma. Y estoy seguro de que el cáncer no ayudó. Irónicamente, lo descubrí cuando fui a hacer mi colocación de enseñanza en mi escuela secundaria. Es causa de él que quería ser maestra de química. Había un educador que se encontraba realizando tareas en su hogar, utilizando una escalera. Desafortunadamente, sufrió una caída que resultó en la pérdida de movilidad de la cintura hacia abajo. Tenía un maestro en la escuela secundaria que casi muere. Era una de las directores de la banda y tenía 32 años en ese momento y recibió varicela de uno de sus hijos. Ella desarrolló la meningitis viral y fue hospitalizada durante casi 3 semanas. Nos dijeron que no deberíamos esperarla de regreso. Así que todos estábamos emocionados cuando ella regresó a la escuela. Una persona en nuestra localidad, que tenía una tienda en la universidad y fabricaba joyas, vivió una experiencia así. Regresó al trabajo y comentó que su pareja estaba muy angustiada. No es sorprendente. 2 semanas después, se convirtió en padre de una pequeña. Mi profesor de inglés de secundaria murió 2 años en mi tiempo con él. También era el profesor de inglés de mi padre. Un caballero. Nadie vuelve a hacer su nombre, ya que era universalmente conocido para mi padre y yo como Andy, por razones que se perdieron en el tiempo, incluso en el tiempo de mi padre. Rip, Andy, todavía les encanta onomatopeyas. Me acordé de un profesor que tenía en la secundaria. Era un tipo genial, siempre nos hacía reír. Lamentablemente, falleció después de 2 años. Lo curioso es que también fue profesor de inglés de mi papá. Todos lo llamaban Andy, aunque ni siquiera sé por qué. Era un buen maestro, y todavía aprecio las cosas que aprendí con él. Un buen recuerdo, sin duda. Salió a desaparecer y encontraron su camioneta en un parque local. Durante todo el verano, en camino al trabajo, tendría que conducir por la interestatal y olería algo muerto. Pensé que era solo un ciervo, pero llegó el invierno. Encontraron sus restos en el mismo lugar que los había estado oliendo del costado un poco por un terraplén. Nadie sabe cómo llegó allí. No fue como si pudiera haber caminado allí. Y él era un hombre muy grande, nadie podría haberlo drogado allí. Era una situación extraña. Era un adolescente y estábamos acampando en el norte de California, cerca del río Navarro. Al caer la noche, decidimos dar un paseo y nos encontramos con unos arbustos que olían extrañamente mal. Un familiar reconoció el olor y prefirió no exponernos a lo que podría haber allí, así que regresamos al campamento. Después, se fue a la tienda para alertar a las autoridades. Unas horas más tarde, llegaron, revelando que un accidente había ocurrido en ese lugar días antes. Mi exmaestro de anatomía de la escuela secundaria murió en un solo accidente automovilístico unos 2 años, después de graduarme. Estaba en la universidad cuando mi madre me dijo las noticias. Era uno de mis maestros favoritos de todos los tiempos. Amable, agradable, frío, etc. Recuerdo haber caminado a la clase en la universidad un día y él era un acompañante para un grupo de niños de mi antigua escuela secundaria recorriendo mi universidad. Mientras caminaba a la clase, escuché a alguien gritar mi nombre y me di la vuelta para verlo colgando de una ventana de autobús escolar para saludarme. Hombre increíble que fue tomado demasiado pronto. Es triste escuchar sobre su fallecimiento. Me acuerdo de mis profesores que marcaron una diferencia en mi vida. Esos momentos pequeños, como un saludo en la calle o un consejo en clase, siempre se quedan con nosotros. Es una pena que ya no esté aquí. A veces, esos recuerdos son lo que nos ayuda a seguir adelante.
Mi maestro de física solicitó que no deberían aumentar el límite de velocidad de una carretera porque demostró que incluso el aumento de la velocidad de 10 km/h en la velocidad daría como resultado una energía cinética desproporcionadamente más alta en las colisiones. Levantaron la velocidad de todos modos. Vivía en ese camino y lo llevaba todos los días para trabajar y de regreso. Bueno, que yo sepa, él todavía está vivo. Probablemente pensaste que esta historia iba a terminar un poco diferente, ¿no? Es curiosa la forma en que algunas cosas suceden. Tu profe se preocupaba por la seguridad y tuvo su lucha, pero al final, las decisiones no siempre se toman basándose en la lógica. Esa carretera, que conocía bien, pasó a ser un juego de azar. Y a veces la vida es así, con riesgos que tomamos cada día. Al menos él sigue bien, lo que es un alivio. El señor Pope falleció de cáncer en sus 60 años, que no es novedoso o único trágico. Sin embargo, fue un hombre increíble que usó uno de sus periodos de clase cada año para compartir vulnerablemente una historia profundamente personal de racismo y linchamiento en el sur de los Estados Unidos que experimentó en su juventud. También fue miembro original del grupo de baile Chip Pendale y fue detenido por el FBI por escribir una carta crítica al presidente Nixon en un rollo de papel higiénico. Inventó su propio lenguaje simbólico de matemáticas y amaba a Bob Marley. Realmente estaba en hacer mezclas de CD en la escuela secundaria y lo hice una. Regresó el siguiente periodo de clase con una nota sobre lo que pensaba sobre cada canción. Vio a cada estudiante por lo que realmente podían ser y me arrepiento hasta el día de hoy que nunca pude compartir lo que significaba para mí. Esa historia de Mr. Pope es bastante impactante. La forma en que compartía sus experiencias y lo que hizo por sus estudiantes es admirable. Todos recordamos a esos maestros que nos motivan y nos ven por lo que podemos ser. Me parece que esos pequeños momentos, como intercambiar notas sobre música, son los que realmente importan. Es una pena no poder expresar siempre lo que sentimos por aquellos que dejan huella en nuestras vidas. Esto es muy manso en comparación con la mayoría de las presentaciones aquí. Pero durante mi último año de secundaria, un maestro de mi escuela murió. Ella nunca me enseñó, pero la escuela tenía 500 estudiantes, por lo que todos conocían a todos. También era la esposa de un famoso bióloga marina. Ella cayó muerto de un repentino ataque cardíaco. No sucedió en el campus o durante el horario escolar. Me enteré cuando vine a la escuela una mañana. Vi cintas negras. 2 de mis amigos estaban parados en la entrada, como si esperaban decirme qué estaba pasando. Rápidamente me lo transmitieron. Tame, pero aún triste, especialmente para los estudiantes que actualmente estaba enseñando en ese momento. Es una historia dura. La muerte repentina de alguien conocido siempre impacta, aunque no haya tenido una conexión directa. Ver esos listones negros ya dice mucho. Mis amigos en situaciones así suelen hacer lo mismo, se sienten en la obligación de contarte las noticias. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida, especialmente para quienes estaban más cerca de ella. Estos momentos dejan una marca. Resulta que ella no. Ms. Unusual Name enseñó inglés en mi primer año de secundaria. Era asombrosamente obesa, a menudo comía un bar de Marte en clase y tomaba descansos regulares para fumar a la salida de incendio más cercana. A la mitad del año, ella desapareció y obtuvimos un reemplazo. Nunca la volvimos a ver. Avancemos muchos años, ahora estoy en mi último año de universidad y hablo con alguien más que viniera de una escuela diferente. Por alguna razón, surgió el nombre de Ms. Unusual Name. Resulta que tuvo un ataque cardíaco, pasó mucho tiempo recuperándose, cambió su vida, perdió todo su peso hasta que estaba en forma y comenzó a enseñar en una escuela diferente. ¿Salvaje? Es curioso cómo la vida puede cambiar a las personas. Recuerdo a una maestra en la secundaria que era bastante peculiar y se veía que no estaba en su mejor momento. Años después, me enteré de su transformación. Pasó por una crisis de salud y eso la motivó a mejorar su vida. Ahora está enseñando en otra escuela y se siente mejor que nunca. A veces, esas historias nos sorprenden. Mi maestro de ciencias de 8º grado era un gran tipo y un maestro atractivo. Era muy corto y delgado, y nos dijo el primer día que era porque tenía un corazón de 3 cámaras. Las 2 cámaras inferiores no tenían una pared entre ellas, por lo que la sangre oxigenada proveniente de los pulmones mezclados con la sangre desoxigenada del cuerpo. Por lo tanto, la sangre que salió a su cuerpo solo tenía aproximadamente 3/5 de la cantidad de oxígeno que debería haber llevado. Estaba en sus 30 años entonces, y nos dijo que cuando nació, a fines de los 40 a principios de los 50, no se esperaba que viviera más allá de los 2 años. Siguió desafiando las probabilidades durante la infancia y la edad adulta. Incluso se había casado pero no tenía hijos.
Su corazón finalmente se rindió unos años más tarde, cuando yo era un estudiante de último año. Paz para usted, señor Rowe. Eso suena bastante impactante. Tener a alguien así de inspirador en clase es raro. El profesor Rowe claramente luchó mucho en su vida, pero todavía logró dejar una huella en sus estudiantes. Es interesante cómo algunas personas desafían las expectativas y viven más allá de lo previsto. Su historia resuena, y es un recordatorio de apreciar el tiempo que tenemos con aquellos que nos inspiran. Un maestro casi muere el año anterior a mi primer año. Tenía una alergia severa al maní, hasta el punto de que tendría un ataque incluso si no la comiera o la tocara, solo que estaba en la habitación. Ella le dijo a cada estudiante que tenía el primer día de clases y les dijo absolutamente ningún producto de maní permitía en su salón de clases por cualquier motivo. Incluso tenía un letrero afuera de la puerta durante los 4 años que estaba allí. Bueno, un niño yacas no le creyó y decidió abrir un reheces en clase. Y ella entró en shock anafiláctico antes de que él pudiera comer uno. Los estudiantes entraron en pánico pero consiguieron una maestra, la llevaron al hospital, en coma por un tiempo. El niño admitió a un amigo con culpa, pero el amigo lo entregó a la oficina. Fue expulsado de todo el distrito escolar y sus padres tuvieron que llevarlo a una escuela completamente diferente fuera de su camino todos los días de ellos. Hubieran presionado cargos si no hubiera vivido. Eso es bastante intenso. No puedo imaginar lo que pasó en esa aula. La falta de respeto por las advertencias de la maestra fue sorprendente. Y el chico, al final, enfrentó consecuencias severas por su decisión imprudente. Es un recordatorio de que las alergias pueden ser muy serias y que la gente debe tomarlas en serio. Me alegra que la maestra haya sobrevivido, aunque fue una experiencia dura para todos. Maestro de matemáticas de 11º grado, a principios de la década de 2010. Falleció debido a un accidente automovilístico en una carretera durante sus vacaciones de Pascua. Toda la escuela fue a presentar sus respetos. Estaba profundamente triste porque era una muy buena maestra y era de buen corazón para todos. La mayoría de sus lecciones se hicieron en PowerPoint, que fueron realmente agradables. Era la profesora de matemáticas del 11º grado en los primeros años de 2010. Murió en un accidente de coche en la carretera durante sus vacaciones de Semana Santa. La escuela entera fue a presentar sus respetos. Me dio mucha tristeza porque era una buena profesora y siempre era amable con todos. Sus clases eran en PowerPoint, lo que hacía que aprender fuera mucho más fácil y agradable. La única vez que traté con un maestro muerto fue en la universidad, uno de mis profesores murió. Hice una universidad en línea. Comencé en 2017 mucho antes de la pandemia. Recuerdo que la escuela envió un correo electrónico a todos en la clase. No puedo recordar qué clase tuve de nuevo. Nada demasiado trágico, pero creo que pasó mientras dormía. Ella no era súper vieja, pero era extraño saber que una nueva maestra eventualmente se haría cargo. Esa es la única vez que traté con esto. Recuerdo que en la universidad, uno de mis profesores falleció. Estudiaba en línea desde 2017, así que cuando la escuela nos envió un correo informando, fue algo raro. Me quedó en la mente que no era tan mayor y que alguien nuevo tendría que ocupar su lugar. No fue trágico, pero la idea de la muerte de un profesor en ese contexto se sintió extraña. Es la única vez que pasé por algo así. Era un millonario que solía trabajar para IBM. Fue pionero en el pasado. Se convirtió en profesor de matemáticas en una escuela de bajos ingresos en Texas. Niños difíciles. Era extremadamente estricto, pero también se preocupaba profundamente por sus alumnos y su aprendizaje. Aprobado de cáncer después de graduarnos. Era una escuela relativamente pequeña de alrededor de 1200, y él enseñó la mayoría de los cursos avanzados, por lo que tuve la suerte de tenerlo varias veces. Realmente aligeró nuestro último año, lo cual fue un cambio interesante en comparación con el tipo al que estábamos acostumbrados en su mayor parte. Pasó un año o 2 después. RIP, señor Tallar. Eres uno de varios maestros que me influyeron para convertirme en maestro. Gracias por su servicio. Nunca te olvidaré. Conocí a un profesor que tenía una vida increíble. Antes era un ejecutivo de IBM y luego se convirtió en maestro de matemáticas en una escuela de bajos recursos. Era estricto, pero se preocupaba mucho por nosotros. Su forma de enseñarnos nos ayudó a todos. Lamentablemente, murió de cáncer después de que nos graduamos. Me inspiró a seguir su camino y ser maestro también. Nunca lo voy a olvidar. Antes de ir a la escuela secundaria y todavía estaba en la escuela primaria,
Uno de nuestros maestros de secundaria fue asesinado, le dispararon mientras conducía su automóvil. Era enorme en ese momento, se mencionó la mafia. En otra ocasión en que estaba en sexto grado, uno de nuestros maestros murió durante las vacaciones de Navidad. Fue a trotar y lo encontraron muerto al costado del camino de un ataque cardíaco. Recuerdo cómo me quedó porque era tan joven. Es una historia bastante impactante. Perder a un maestro así tan joven, especialmente de maneras tan drásticas, deja una huella. La vida puede ser bastante incierta y esos momentos nos hacen reflexionar sobre lo frágil que es todo. Es interesante cómo esos sucesos marcan nuestra percepción y recuerdos de la infancia. Dos de mis maestros J.R. y murieron de cáncer en el mismo verano. Una maestra que odié y la otra fue agradable, pero no conocía bien porque había estado en todo el año escolar para recibir tratamiento. Aún así, ambas muertes me sacudieron porque era mi primer grado de separación para alguien que había fallecido. Fue un verano difícil en la escuela. Dos profesores de mi secundaria murieron de cáncer. Uno no me caía bien y el otro era agradable, pero no tenía mucha conexión con ella. Aún así, sus muertes me impactaron. Era la primera vez que sentía tan de cerca la pérdida de alguien. Me hizo pensar en lo frágil que es la vida y en cómo podríamos no apreciar a quienes nos rodean. Tengo una historia similar. Una maestra en mi escuela primaria murió porque de alguna manera el líquido amniótico se metió en sus pulmones. Creo que su bebé sobrevivió. No recuerdo mucho de mis días de escuela primaria, pero de alguna manera este recuerdo se quedó a pesar de que realmente no entendía lo que realmente sucedió, hasta años después. Probablemente se trate de una embolia de líquido amniótico, aunque es un fenómeno muy infrecuente, su tasa de mortalidad ronda el 80%. Es importante que se comprenda la gravedad de esta condición y que se busque atención médica adecuada ante cualquier síntoma o complicación relacionada. Conocer los riesgos asociados puede ayudar a estar mejor preparado para cualquier eventualidad en el ámbito del cuidado maternal. Esta publicación es escalofriante simplemente porque recuerdo que los estudiantes de secundaria en mis clases han sido muy crueles con los maestros específicos. Nunca fui testigo de la intimidación de un estudiante, pero los niños desgarrarían a los maestros a pedazos diariamente. Afortunadamente nunca participé en eso. La parte deprimente es que estos maestros pasan por años de educación superior exclusivamente porque es su pasión educarnos y luego pueden ingresar a un salón de clases y ser absolutamente atormentados por los niños. De 5 días a la semana, además de que los maestros son seres humanos y tienen sus propios problemas personales, fuera de su aula. Tan triste. Es cierto, la realidad de los maestros en las escuelas es dura. Recuerdo cuando algunos compañeros eran crueles con ciertos profesores sin razón. Era un ambiente pesado y no me parecía justo. Los maestros realmente invierten mucho en su educación y en nuestra formación, y a menudo no reciben el respeto que merecen. Además, todos tienen sus propios problemas. Eso hace que la situación sea aún más triste. Esto le sucedió a mi madre cuando tenía aproximadamente la misma edad, tenía 3 o 4 años. Obtuvimos varicela al mismo tiempo, y junto con su diabetes tipo 1, a principios de los 90, así que aún dependiendo de las inyecciones de insulina, casi la mata. Solo recuerdo que la familia extendida que venía a quedarse con nosotros y mi madre no dejaba que nadie viera su cara. Escuché más sobre lo serio que era cuando me convertí en adulto. Lamento decir que la forma en que expresaste a principios de los 90, aún dependiendo de inyecciones de insulina, resulta muy graciosa, ya que me encuentro pensando, vaya, yo también lo estoy. Llorando de la risa, llorando a gritos. Algo similar sucedió en Australia. Un maestro fue golpeado y asesinado en su bicicleta de empuje. Los niños en autobuses pasaron al comienzo del día. Aparentemente, los niños estaban gritando y gritando sobre el accidente. El conductor del autobús les gritó que se callaran, ya que alguien había sido asesinado. Resulta que era su maestro favorito en el camino a la escuela. Es una situación muy triste. Nadie espera que algo así pase, y menos con alguien que conoces. La forma en que los niños reaccionaron al principio muestra que no comprendían la gravedad. Imaginar la confusión y el dolor de todos después de enterarse. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida y cómo a veces no valoramos a las personas hasta que ya no están. Yo era un adolescente, y estábamos acampando en el norte de California, a lo largo de la autopista 128 en el río Navarro. Fuimos a caminar al anochecer y llegamos a algunos arbustos que apestaban a la muerte. Mi padrastro conocía el olor, y no quería someternos a lo que podría haber allí, así que volvimos al campamento.
y condujo a la tienda para llamar a la patrulla de carreteras. Aparecieron una hora después, y una camioneta forense una hora después de eso. Aparentemente, un motociclista perdió el control en esa esquina, y los arbustos escondieron el accidente. Dijeron que había estado allí durante 3 días, por lo que había sucedido mientras estábamos allí acampando. Eso suena bastante impactante. Recuerdo un viaje de campamento donde encontré algo raro también, pero nada tan extremo. Estábamos cerca de un lago y un amigo se cayó. No era grave, pero nos asustó un poco. Al final, terminó en una gran risa. Ese tipo de experiencias pueden ser intensas. Mantenerse aventuroso a veces trae sorpresas. Vaya, esto es tan trágico, pero también muestra cuán reflexivas y compasivas pueden ser las personas. La familia y los amigos habían perdido solo a una persona importante en sus vidas en lo que debería haber sido un evento maravilloso para todos los involucrados. Entonces hicieron lo que pudieron para proteger parte de la experiencia para los niños. Eso es francamente heroico, en mi opinión. Es una situación muy dura. La familia y amigos perdieron a alguien importante en un momento que debería ser festivo. Hicieron un esfuerzo por cuidar a los niños y preservar un poco de alegría en medio del dolor. Es un acto realmente noble, sin duda refleja la bondad de las personas. 2 miembros del personal de mi antigua escuela primaria murieron de cáncer. Uno era maestra de inglés de 7º grado y uno era una entrenadora de decana / alegría. Murió tal vez un año después de que comencé la escuela secundaria, y solo lo sabía porque la gente la estaba publicando en las redes sociales. No los conocía personalmente, por lo que sus muertes realmente no me afectaron en absoluto, pero fueron muy populares entre la mayoría de los estudiantes y el personal. Es una situación triste. La verdad es que, a veces, la pérdida de personas que no conoces bien puede no impactarte directamente. Pero, al ver cómo otros lo sienten, te das cuenta del impacto que tuvieron. A veces, es solo un recordatorio de lo frágil que es la vida y cómo todos tocamos la vida de los demás de alguna manera, incluso sin conocerlos a fondo. En Men nos enseñaron que cuando hay un ciervo en el camino, no se desvíe, solo lo golpee. Aparentemente, es más probable que se lesione gravemente al perder el control del automóvil y estrellarse si intenta desviarse, que si acaba de golpear los ciervos de frente. Es posible que tu auto sea jodido, pero es más probable que estés bien. Por otro lado, si te enfrentas a un alce en el camino, desvía. Un piloto en mi localidad perdió la vida al intentar esquivar una tortuga en la pista de aterrizaje. Al parecer, esto también afecta a los aviones. Al conducir en Vermont, especialmente cerca de tierra pantanosa o de ríos bajos, simplemente conduzca lento con vigas altas. Conducía a través de Wells Gore, que es popular entre Moose y redondeé una curva. Vi una gran roca en la carretera. Se detuvo y golpeó mi bocina. 4 mises se levantaron de la carretera, estaban disfrutando de la calidez de la carretera después de un largo día, y se mudaron de la carretera. Entonces, alces en 4 patas es un peligro real, pero los alces que descansan en el camino también son un peligro real. Eso suena como una experiencia interesante. Conduciendo por Vermont y encontrarte con alces en medio de la carretera debe ser sorprendente. Es bueno que hayas sido precavido y tocado la bocina. Es fácil olvidar lo que puede haber en la carretera, especialmente en zonas rurales. La naturaleza puede ser impredecible. Creo que la velocidad y la atención son clave en esos lugares. Siempre hay que estar alerta, nunca sabes qué encontrarás. Tenía un compañero de trabajo que tenía una disección aórtica, IRC, y pasó mientras dormía. Estaba programada para abrir el mostrador de servicio al cliente y nadie estaba cerca cuando el trabajo llamó. Los niños y el esposo se fueron para la escuela / trabajo respectivamente. El trabajo llamó a su esposo, explicó lo que sucedió y le dijeron que ya estaba en el trabajo, pero transmitiría el mensaje a uno de sus hijos. No puedo imaginar encontrar a tu padre así. En la década de los 60, 2 niños regresaron de la escuela y encontraron a su abuela en el suelo de la cocina. Al llamar a la policía, fueron malinterpretados como bromistas. Decidieron acudir a un vecino, quien contactó a las autoridades. Un hermano menor tenía menos de 1 año. La abuela había estado hablando con el vecino y se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, pero decidió volver a casa para preparar la cena. Como alguien que trabaja en una escuela secundaria, sí. Los niños pueden decidir que odian a un maestro por razones bastante arbitrarias y luego convencer a todos de que el maestro apesta. Tenemos un tipo bastante amado y súper amable que tuvo un periodo de clase que, de la nada, decidió que lo odiaban porque era muy claro sobre sus expectativas del aula, razonable.
Y te llevaría al pasillo para una conversación amable cuando no las siguieras. Un chico popular seguía siendo hablado, así que convenció a todos que este tipo es un pedazo de mierda. Ese periodo de clase fue en un huelga de silencio durante todo un semestre, negarse a hablar, participar o mirar al maestro. Estaba bastante desconsolado al respecto. Como educador, anhelaría que la administración apoyara a esa persona durante toda la situación. En mi distrito, se me culparía completamente por no involucrar a los estudiantes y recibiría críticas negativas, solo me observarían en ese periodo, y luego sería despedido y marginalizado. Es lamentable. No voy a leer las respuestas porque asumo que la administración actuó de manera profesional al respecto. Sí, esa será mi conclusión. Tuvimos un lanzador cayendo muerto en un juego de uno en su último año. Su mejor amigo no lo tomó bien, rápidamente se fue de los rieles. Unos años más tarde, el amigo sobrevivió que fue expulsado de su vehículo con solo unos pocos cortes y contusiones y jura que sintió que su viejo amigo lo llevaba a un lugar seguro. Él reunió su vida después de eso. La historia de ese amigo es intensa. Pasó por algo muy duro al perder a su mejor amigo y eso lo llevó a un mal camino. Luego, el accidente podría haber sido fatal, pero sobrevivió. Es impresionante cómo él sintió que su amigo lo ayudó en ese momento. Después de eso, logró recomponer su vida. A veces, las experiencias extremas pueden cambiar la manera en que vemos las cosas. Lo que quiero decir con ese comentario es que era un niño pobre que vivía con sus abuelos. En aquel entonces, no era algo común como ahora. Hice que los maestros se metieran conmigo sobre estar desfavorecidos. Entonces, cuando comenzaron conmigo, comenzaría con ellos porque una vez que el maestro comienza con usted, los niños comienzan con usted. Entiendo lo que dices. Crecer en un entorno así no es fácil, y es normal que te defendieras. A veces los adultos no se dan cuenta del impacto que tienen sus palabras. Tuviste que aprender a confrontar la situación para protegerte. Muchas veces, son los más jóvenes quienes enfrentan las críticas, y eso puede ser muy difícil. Al final, esas experiencias nos moldean de alguna manera. Hace un par de semanas, camino al trabajo, vi una tortuga en el camino. Me detuve y salí para poder moverlo al costado de la carretera donde se dirigía. Tuve que esperar a que un Dodge Ram levantado pasara primero. El Dodge Ram golpeó la tortuga. No había forma de que fuera un accidente. ¿Por qué la gente es así? Es una situación bastante amarga. Salí a ayudar y justo antes de que pudiera hacer algo, pasó un coche y le hizo daño. A veces, la gente actúa sin pensar en las consecuencias. Me pregunto si tuvo que hacerlo. Es raro cómo pasa eso. A veces desearías que la gente fuera más consciente de sus acciones. La naturaleza merece respeto. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.